Evaluación de instrumentos de medición en ciencias sociales. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo con reglas. Sin embargo, como señalan Carmines y Siller, esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que para las sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos en estas no pueden caracterizarse como objetos o eventos, puesto que son demasiado abstractos para ello. Este razonamiento nos hace sugerir que es más adecuado definir la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y frecuentemente cuantificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en mente. No debemos olvidar que en este proceso el instrumento de medición o de recolección de los datos juega un papel central. Sin él, no hay observaciones clasificadas. Pero, ¿qué es un cuestionario o test? Los registros del instrumento de medición representan valores observables de conceptos abstractos. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. En toda investigación aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis, y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés. Esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente y por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego no hay una medición perfecta. Es prácticamente imposible que representemos fielmente variables tales como la inteligencia, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, la actitud hacia el sexo y otras más, pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a observar mediante el instrumento de medición que apliquemos. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto reproduce iguales resultados. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un termómetro e indicara que hay 22 grados, un minuto más tarde se consultara otra vez y el termómetro indicara que hay 5 grados, 3 minutos después se observara el termómetro y este indicara que hay 40, este termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Igualmente, si una prueba de inteligencia se aplicara hoy a un grupo de personas y proporciona ciertos valores de inteligencia, se aplicara un mes después y proporcionara valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones, tal prueba no es confiable. La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se analizarán con detalle en otra sesión. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos de historia debe medir esto y no conocimientos de literatura histórica. Aparentemente es sencillo lograr la validez. Recuerdo que una vez un estudiante me dijo: pensamos en la variable y vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable. Esto sería factible en unos cuantos casos, como lo sería preguntar el sexo de una persona. La pregunta es muy fácil y la respuesta lo es también, masculino o femenino. Sin embargo, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como la motivación, la calidad de los servicios, la actitud hacia el uso de anticonceptivos y menos aún con sentimientos y emociones. ¿Qué debemos de considerar cuando nosotros decidimos emplear o crear un cuestionario? Es indispensable que el investigador haga una revisión crítica de la literatura científica acerca de cuestionarios que midan los mismos elementos temáticos, es decir, los mismos conceptos, las conductas, las actitudes que se pretenden medir. Este análisis cuidadoso de la literatura científica acerca de él o los instrumentos de interés permitirá evaluar, primero, los alcances y limitaciones de la medición, lo que se ha logrado hacer en otras ocasiones y qué tanto realmente se han acercado a hacer una medición válida, es decir, que midan realmente lo que esperan medir. Segundo, que el contexto en el que se hayan realizado las mediciones sea semejante al que nosotros tendremos en nuestra investigación. No es lo mismo hacer un estudio en pacientes de un hospital psiquiátrico que el que nosotros hagamos en pacientes que no tienen problemas psiquiátricos. Tercero,
las posibilidades de uso del instrumento con fines de investigación o de trabajo clínico. En algunas ocasiones, los instrumentos son creados para corroborar elementos teóricos de estudio de las variables y en otras ocasiones su propósito es la comparación de resultados de la aplicación de alguna estrategia terapéutica, en cuyo caso su aplicación es más clínica. Finalmente, todo esto nos permite tomar la decisión, ya sea de adaptar al instrumento seleccionado o de crear otro, para poder realizar nuestra medición. En este video, hemos revisado la importancia de la medición a través de un proceso que implica el uso de instrumentos llamados cuestionarios, inventarios o test. Asimismo, se ha enfatizado en la gran utilidad de hacer una revisión crítica de la literatura científica en búsqueda de información que nos permita evaluar la confiabilidad y la validez de las mediciones a través de instrumentos. Este análisis favorecerá una toma de decisiones basada en la evidencia científica, ya sea para el uso de un instrumento o para el fin del diseño de otro,